De ser un aviso para convertirse en una realidad, es la crisis en la salud de Puerto Rico, otro tema que me apasiona y que llevo muchos años hablando de él, porque la realidad es que esto se dice, aquí lo que falta es hacer una canción o pedirle a un artista que haga una canción para ver si se les pega. Sobre esto y otros temas hablamos con el amigo y secretario del Departamento de Salud, don Víctor. Doctor Ramos, buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ya estamos en una crisis de salud que es evidente. Tenemos retos en el sistema de salud que se están atendiendo, sí. ¿Cómo finalmente, si tuviéramos que decir, después de tantos años que hemos conversado sobre esto, si tuviéramos que decir puntualmente cuál es la razón de esta crisis, ¿verdad? Estamos viendo hospitales, doctor, y usted lo sabe, usted y yo sabemos porque caminamos los hospitales, donde hay que llevar el papel toalla, donde hay que llevar el papel de baño, donde casi hay que llevar las sábanas también limpias, donde no hay enfermero. ¿Cuál es el factor fundamental desde su perspectiva? Bueno, hay varios temas y, por ejemplo, el éxodo de profesionales se tiene que atender de distintas maneras. Este es el asunto, estamos trabajando, los enfermeros han reclamado lo del patrón de personal, ¿verdad? Que realmente tienen razón y lo estamos trabajando con el Colegio de Profesionales de la Enfermería. Nosotros estamos trabajando en la Ley 60, hay un de repago de préstamos estudiantiles para ciertas categorías, incluyendo médicos, investigadores, pero no se le asigna dinero a eso, aunque está en la Ley 60. Así que se está trabajando con un fideicomiso, que negociando con la Junta que se ponga un fondo base para que después puedan haber aportaciones para el repago de los préstamos estudiantiles. También viene entonces lo del licenciamiento. Necesitamos bajar los requisitos, estamos trabajando en un código de profesionales de la salud, ahora tenemos 37 leyes distintas para que haya una sola ley que baje los requisitos, van a tener las especificaciones de cada profesión, pero se piden un montón de documentos innecesarios que hace que la gente esté meses en sacar una licencia. Secretario, pero en el caso de las enfermeras en Puerto Rico, entiendo yo, y si quiere, ¿verdad? Lo debatimos y me corrige usted, hay suficientes enfermeras de todo tipo. Hay enfermeras, bueno, hay títulos de enfermeras que ni acabando los acaban, son como 5. Las enfermeras probablemente es de los pocos que no tenemos escasez. Por eso, pero entonces hay muchas. De que quieran trabajar con las condiciones que están trabajando. A eso voy. Los hospitales. A eso voy, que la situación de las enfermeras es muy particular porque no es que faltan profesionales, es que tienen una carga de trabajo y unas condiciones de trabajo muy severas. Pero, ¿qué pasa? Esto es un problema holístico, porque tengo que mirarlo completo. O sea, hay falta de personal de enfermería en los hospitales, pero le acabo de decir que hay hospitales en una situación económica tan crítica, la red de hospitales está en una situación crítica también, que hay que llevar hasta el papel toalla, el papel de baño a algunos hospitales. Bueno, la realidad es que hay que ver cuál es la razón de cada hospital. Tenemos hospitales financieramente sólidos. Entonces hay que preguntarse por qué unos hospitales están financieramente sólidos y otros no. No necesariamente las causas de por qué los hospitales están en algunos en condición crítica, no necesariamente es la misma causa en cada hospital, porque tenemos hospitales que están sólidos económicamente en las mismas condiciones ¿Cuál, por ejemplo? A ver si tenemos los menonitas, tenemos los doctors, tenemos los Mayagüez Medical Center, Manatí Medical Center, Bayamón Medical Center, que ahora adquirieron el Hospital San Antonio. Son hospitales sólidos en su desempeño económico, otros no. Así que, ¿y cuál es el plan? Porque no podemos cerrar hospitales, o bueno, a lo mejor no sé, usted me dice, ¿se podrían? Hemos tenido discusiones con los que tienen problemas económicos. Ayer mismo estamos en discusión con un sistema de hospitales sobre este tema. Estamos trabajando el asunto de acabar de finiquitar el presupuesto y que se asigne el dinero para acabar de firmar los contratos de Vital, para que como yo digo, son alrededor del 90% de los fondos que hay que pagar en Vital, aunque no esté el contrato y no haya el ajuste para atrás, se pagan todos los meses. O sea, las aseguradoras no pueden decir que no se le paga todos los 15 y los 30. Hay un ajuste
que no se ha pagado, pero hay algunas aseguradoras que le deben a un montón de personas que yo no creo que se justifica va diciendo que es que el gobierno no les ha pagado cuando le pagamos el 90%. La diferencia que hay en el ajuste en la nueva prima debe ser como el 10%. Y si tú me dices que es por eso, pues deberías tener al 90% al día. Muy bien. Sin embargo, la luz, por ejemplo, el sistema de salud es altamente regulado, ¿verdad? El servicio de la salud, debo decir, es altamente regulado, uno no le puede pasar al paciente el aumento como hacen los restaurantes, como hacen las tiendas, como hace todo el mundo, menos la salud. En ese caso, cada vez que aumenta la luz, cada vez que aumenta el agua, cada vez que aumentan las rentas, cada vez que aumenta todo, los proveedores de la salud no pueden pasar ese gasto porque es el plan médico el que establece que te voy a dar 50 chavos por cada paciente o 1.25. Así que básicamente sí hay un impacto en el sistema de salud, en los proveedores de salud y en la estructura. Porque en el país, todo el mundo sabe, y el que me escucha que no está loco lo entiende, que básicamente la luz ha aumentado, tienes problemas en crisis de luz, o sea, has tenido que invertir en eso, hay aumentos en todas las cosas, en las rentas, en todo. ¿Y cómo lo absorbe? No solo desde la pandemia todo es más caro porque hay que tener unos equipos que no se tenían antes de la pandemia, así que sí, claramente eso es un problema. Por eso, como te dije, no se está trabajando del repago, el licenciamiento, la credencialización. Y entonces entramos en el asunto de los pagos. Claramente tenemos una deficiencia en pagos en Puerto Rico en el asunto de Medicare Advantage y sobre todo en planes médicos comerciales. De acuerdo. Probablemente Vital es el mejor que paga. Esto básicamente estamos apareados con cómo se paga en Estados Unidos. Nuestro valor principal es en Medicare Advantage y en tradicional. Y hay que estamos trabajando con el Comisión de Seguros porque hay que hacer una revisión general de tarifas. Y hablando de eso, la agenda de este gobierno incluye, vamos a ver, el fortalecimiento de la regulación en los planes médicos. De hecho, usted anunció, ¿verdad? Y me acaba de decir que se está trabajando en una unidad fiscal para atenderlo. ¿Cómo se va a atender? Tengo una reunión con la nueva secretaria de Justicia la semana que viene sobre ese y otros temas de las unidades fiscales que claramente la tiene que crear el Departamento de Justicia, ¿verdad? Con el asesoramiento de nosotros, pero es una unidad de fiscales. Los fiscales donde están es en justicia, pero tenemos una reunión, la primera reunión, ¿verdad? Porque ella entró nueva la semana que viene para discutir este y otros temas. Sí. O sea que va a ser un asunto de castigo, no de regulación. La unidad de fiscales va a tener, bueno, eso lo tiene que definir justicia, ¿verdad? Pero va a tener, con lo que hemos hablado, puede tener parte criminal, aunque lo más parte va a ser civil, de procurar que se den los servicios correctos, de ir al tribunal para asegurarse que se den los servicios correctos a los pacientes, más que la parte de delitos que pueda haber. Es una parte más civil de que la gente se le garantice su servicio. ¿Ha habido una insistencia en la regulación? Porque ya si vamos a través del sistema de justicia, ¿quién llevaría esos casos? ¿El paciente? O sea, por eso es que se quiere la unidad de fiscales. ¿No? ¿Quién sería el advocate? Lo llevaría. Sería esa unidad, claro. Yo no soy abogado, yo no soy, pero obviamente quien va a dar el asesoramiento de qué tienen que buscar y dónde tienen que buscarlo, pues somos los que estamos en salud, pero cómo es el mecanismo procesal que ellos lo van a hacer, pues obviamente es en justicia. Yo trato ¿verdad? de encontrar el punto donde podamos todos sentarnos a la mesa y hablarlo, pero es que hay partes en donde realmente no hay mucho balance. ¿Cuáles son las diferencias fundamentalmente y por qué en el pago de un plan médico en Estados Unidos a un paciente, a un médico, a un servicio, y en Puerto Rico? Dos razones primordiales. Uno,
la deficiencia en financiamiento en Puerto Rico versus Estados Unidos. Eso es un problema claro, tanto en Medicare, en Medicaid, y otra cosa es la estructura de cómo funcionan los planes médicos comerciales en Estados Unidos versus... ¿Y por qué no nos los copiamos? Bueno, si nos copiaron la estructura que tiene comercial en Estados Unidos, los planes médicos aquí serían 4 o 5 veces más caros de los que son. En Estados Unidos usualmente tú puedes pagar $1,500 por un plan y el primer dinero, igual que ocurre en Medicare tradicional, esto lo paga el paciente aunque esté pagando o sea que, y no me parece mal, pero o sea que para que el plan médico se mantenga más bajo en Puerto Rico y la gente pueda adquirirlo, lo paga el proveedor, cobrando $1.50 por paciente. No, pero no, el proveedor no cobra $1.50 por paciente. No, bueno, hay planes médicos que pagan, aquí me lo han dicho médicos, 50 centavos por ver un paciente. No, eso es cuando el plan médico paga la penalidad que tiene por no pagar a tiempo, pero ese no es la prima de ningún plan médico en Puerto Rico. Pero ciertamente la estructura de negocios en Puerto Rico es distinta a Estados Unidos. Puede ser como es en Estados Unidos, pero sería mucho más caro para los pacientes y menos pacientes tendrían plan médico. Así que muchos pacientes no podrían ir al médico. Ok, o sea que sí, en efecto, para poder mantener unas tarifas menos costosas con la misma preparación académica, hacemos tarifas más bajas para el proveedor para poder financiar de alguna forma el que la gente, ¿verdad? Y esto no es que esté mal, pero está la realidad. Tenga un plan médico accesible. Nosotros somos mucho más pobres que en Estados Unidos, así que hay unos modelos distintos, no solo aquí, también en otros de los territorios distintos a cómo es el sistema comercial en los estados. Muy bien. Bueno, pues sabe que la conversación está súper interesante. Tengo muchas preguntas todavía por hacer, así que vamos a ir a una pausa, pero regresamos. Estamos conversando con el secretario de Salud, el doctor Víctor Ramos. No se mueva nadie, que ya regresamos con usted, doctor, no se me vaya.